Lóbulos cerebrales, ¿cuáles son? En cada uno de los lóbulos cerebrales se identifican diferentes funciones, aunque en la mayoría se necesitan todas las partes para poder realizar una adecuada integración de la información. Los lóbulos cerebrales son las zonas en las que se divide la corteza del cerebro, según las funciones que cumplen. Es decir, constituyen una división funcional y anatómica del cerebro que nos ayuda a localizar dónde se origina cada una de nuestras funciones como ser humano. En realidad, un cerebro es fácil dividirlo a simple vista, en sus dos hemisferios, ya que se encuentran bien diferenciados por una cisura. Sin embargo, dentro de cada hemisferio, encontramos también zonas ligeramente diferenciadas gracias a otras cisuras y surcos. Al estudiar estas zonas, se comprendió que cada una cumple una serie de tareas determinadas. Así, se definieron los lóbulos cerebrales. Por ejemplo, el lóbulo frontal es donde residen las emociones y la capacidad de razonamiento, entre otras. De esta forma, los científicos afirman que en el cerebro existen 6 lóbulos cerebrales. Son el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital, la ínsula y el límbico. En este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre ellos. ¿Cómo se dividen los lóbulos cerebrales? Como ya hemos mencionado, los lóbulos cerebrales primero se definen de manera anatómica. Esto quiere decir que cada uno está situado en una parte específica del cerebro. Están delimitados por surcos y cisuras que presenta este órgano de manera normal. En primer lugar, el lóbulo frontal se encuentra en la parte anterior del cerebro. Como su nombre indica, está situado tras el hueso frontal del cráneo. Es uno de los lóbulos cerebrales más grandes. Por otra parte, encontramos el lóbulo occipital. Está en la parte trasera del cráneo, cerca de la nuca. Entre este lóbulo y el frontal reside el lóbulo parietal. Es importante saber que los lóbulos temporales son aquellos que están en la zona de las sienes, también entre el frontal y el occipital. Por otra parte, la localización de ciertos lóbulos cerebrales, como la ínsula y el límbico, es ligeramente más compleja. El lóbulo de la ínsula está ligeramente escondido tras el propio lóbulo temporal. El límbico atraviesa las uniones del lóbulo frontal, parietal y temporal. ¿Cuáles son las funciones de los lóbulos cerebrales? Aunque no se trata de una división exacta y milimétrica, se acepta que las funciones como el lenguaje, el movimiento o el razonamiento están distribuidas en cada uno de los lóbulos. Lóbulo frontal. Esta parte del cerebro parece ser la que se relaciona con la personalidad y la toma de decisiones. Interviene en el control de los impulsos y en el comportamiento social y sexual. De hecho, los científicos creen que las emociones parten de esta zona. Lóbulo parietal. De los lóbulos cerebrales, el parietal es el más implicado en el procesamiento de la información. Además, es esencial para obtener la información sobre el espacio. Es decir, nos permite conocer el tamaño, la forma y la distancia de los objetos. Por otra parte, parece que el lóbulo parietal también interviene en la comprensión del lenguaje escrito. Incluso, se dice que es el que nos aporta la capacidad de resolver problemas matemáticos, entre otras cosas. Lóbulos cerebrales temporales. El lóbulo temporal se ocupa del lenguaje y de la memoria auditiva.
Además, se relaciona con el reconocimiento de caras y con la comprensión del habla. Es decir, es el que más se relaciona con el sistema auditivo. También es el que más se afecta en los trastornos epilépticos. Lóbulo occipital. Es el que tiene mayor protagonismo en el sentido de la vista. Se encarga de interpretar y reconocer imágenes. Del mismo modo, permite tanto la discriminación de colores y de movimiento como el reconocimiento del espacio. Otros lóbulos cerebrales, la ínsula y el límbico. La ínsula actúa integrando la información de diferentes sistemas del organismo. Interviene en numerosos procesos emocionales, en el gusto, el olfato, etc. De hecho, es el más relacionado con la percepción del dolor y con la empatía. El lóbulo límbico es el principal encargado del sentido de supervivencia. Está ligado a numerosas funciones como el hambre, el instinto sexual, la memoria e, incluso, la atención. El cerebro es una de las estructuras más complejas que existen. El estudio de los lóbulos cerebrales nos permite avanzar en su conocimiento e ir identificando sus partes y funciones. En el futuro, esto nos ayudará a establecer mejores tratamientos y diagnósticos,